En el año 393 después de Cristo, un grupo de obispos se reunió en una sala en el norte de África y tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Decidieron qué libros entrarían en la Biblia y cuáles serían eliminados. Evangelios completos, historias de profetas, revelaciones enteras han descartados, han quemados, han prohibidos. La pregunta es, ¿por qué? Y más importante, ¿qué decían esos libros que alguien no quería que leyeras? Hoy vamos a abrir un capítulo prohibido de la historia. Vamos a explorar los llamados evangelios apócrifos y otros textos que, por siglos, han sido considerados heréticos, peligrosos o simplemente inconvenientes. Estos no son solo unos cuantos manuscritos polvorientos. Son ventanas a un cristianismo primitivo mucho más diverso y fascinante de lo que nos han contado. Para entender por qué se eliminaron estos libros, primero debemos entender cómo se formó la Biblia. Durante los primeros siglos después de Cristo, no existía una Biblia como la conocemos hoy. Había docenas de evangelios, cartas y profecías circulando entre las primeras comunidades cristianas. Cada comunidad tenía sus textos favoritos. Algunos leían el Evangelio de Tomás, otros el de María Magdalena y otros el libro de Enoc. El cristianismo primitivo era un hervidero de ideas. Había gnósticos que creían que el conocimiento secreto, o gnosis, era la clave para la salvación. Había ebionitas que veían a Jesús como un profeta humano, no como Dios, y había muchos otros grupos con visiones muy diferentes sobre quién era Jesús y cuál era su mensaje. Pero a medida que el cristianismo crecía y se extendía por el Imperio Romano, surgió la necesidad de unificar la doctrina. El emperador Constantino, al adoptar el cristianismo como la religión favorecida del imperio en el siglo IV, necesitaba una fe organizada y coherente. Un imperio, un emperador, una sola fe. Y para tener una sola fe, se necesitaba un solo libro sagrado. Aquí es donde entran en juego los concilios, como el concilio de Hipona en el 393 y el de Cartago en el 397. Líderes de la iglesia, como San Agustín, se reunieron para debatir y votar. Su objetivo era establecer un canon. Una lista oficial de libros inspirados por Dios. En los criterios eran estrictos. ¿El libro fue escrito por un apóstol o alguien cercano a ellos? ¿Estaba en consonancia con la doctrina ortodoxa que se estaba consolidando? ¿Era ampliamente aceptado por las iglesias más importantes? Cualquier libro que no cumpliera estos requisitos era descartado. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Qué había en esos libros que los hacía tan peligrosos para la nueva ortodoxia? Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. A diferencia de los 4 evangelios canónicos que cuentan la vida de Jesús, el de Tomás es una colección de 114 dichos atribuidos a él. Algunos son similares a los que conocemos, pero otros son completamente diferentes y misteriosos. Dice, por ejemplo, a quien encuentre la interpretación de estos dichos no probará la muerte. Sugiere que la salvación no viene de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, sino de entender su enseñanza esotérica. La salvación es un camino de autoconocimiento, de encontrar el reino de Dios que, según este evangelio, está dentro de ti y a tu alrededor. Esto chocaba directamente con la idea de la iglesia como la intermediaria necesaria para la salvación. Luego está el Evangelio de María Magdalena. Este texto presenta a María no como una simple seguidora, sino como la apóstol más cercana a Jesús, a quien él le confió enseñanzas secretas que no compartió con los demás apóstoles varones. En el texto, Pedro, celoso, la desafía diciendo: ¿es que el Salvador habló con una mujer en secreto y no abiertamente a nosotros? ¿Debemos todos escucharla? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Este evangelio no solo eleva la figura de la mujer a un nivel de liderazgo espiritual impensable para la época patriarcal, sino que también revela las tensiones y luchas de poder dentro del círculo íntimo de Jesús para una iglesia que estaba construyendo una jerarquía exclusivamente masculina. Un texto así era simplemente inaceptable. Y no podemos olvidar el libro de Enoc. Este es un texto fascinante, citado incluso en el libro canónico de Judas. Narra el viaje de Enoc, el bisabuelo de Noé, a través de los cielos, donde recibe revelaciones sobre ángeles, demonios, el origen del mal y el futuro de la humanidad. Describe a los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra, tuvieron hijos con mujeres humanas, los gigantes o Nephilim, y enseñaron a la humanidad artes prohibidas como la hechicería y la guerra.
Estado historiao, aunque increíblemente popular en el judaísmo del Segundo Templo y entre los primeros cristianos, presentaba problemas teológicos. ¿De dónde viene el mal? ¿De ángeles caídos o de la desobediencia humana? En el Edén, para simplificar la doctrina, la historia de Adán y Eva se convirtió en la explicación oficial, y el complejo relato de Enoc fue relegado a la oscuridad. Otro texto sorprendente es el Evangelio de la infancia de Tomás, no confundir con el Evangelio de Dichos de Tomás. Este libro cuenta historias de un Jesús niño, usando sus poderes divinos de maneras a menudo caprichosas y hasta aterradoras. En una historia, moldea pájaros de barro y les da vida. En otra, un niño que lo molesta cae muerto por su palabra, aunque luego lo resucita. El texto muestra a un Jesús muy diferente al niño perfecto y obediente que la tradición posterior imaginó. Presentaba a un niño divino aprendiendo a controlar su inmenso poder, una imagen demasiado humana y problemática para la teología que se estaba formando. ¿Y qué hay del Apocalipsis de Pedro? Durante mucho tiempo, fue tan popular como él. Apocalipsis de Juan ofrece una de las primeras y más gráficas descripciones del cielo y el infierno. Describe con un detalle espeluznante los castigos específicos para cada tipo de pecador. Por ejemplo, los blasfemos son colgados por la lengua y los adúlteros son arrojados a un lago de fuego. Aunque estas imágenes influenciaron enormemente el arte y la literatura medieval, el texto fue finalmente reemplazado por el de Juan, quizás por ser considerado demasiado gráfico o por no encajar del todo con la visión teológica que se buscaba. La eliminación de estos libros no fue un acto puramente teológico, fue también un acto político. Al definir un canon cerrado, la iglesia emergente podía controlar el mensaje, podía definir qué era verdad y qué era herejía. Cualquiera que leyera, enseñara o poseyera estos otros libros podía ser excomulgado, perseguido e incluso ejecutado. La quema de libros no fue solo una metáfora, fue una realidad. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría emitió una carta listando los 27 libros que hoy forman nuestro Nuevo Testamento y ordenó que todos los demás fueran destruidos. Fue una campaña para borrar la diversidad del cristianismo primitivo y crear una única narrativa, una sola voz autorizada. Pero la historia tiene una forma curiosa de preservar lo que se intenta destruir. Muchos de estos textos sobrevivieron, escondidos por monjes en monasterios remotos o enterrados en jarras en el desierto. El descubrimiento más famoso ocurrió en 1945 cerca de Nag Hammadi, en Egipto. Un campesino encontró una gran jarra de cerámica que contenía una biblioteca de 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Eran traducciones al copto de más de 50 textos que se creían perdidos para siempre, incluyendo el Evangelio de Tomás, el de Felipe y el de María Magdalena. Este descubrimiento fue como encontrar una cápsula del tiempo. De repente, los herejes a los que solo conocíamos a través de los escritos de sus enemigos podían hablar con su propia voz. Nos mostraron que las preguntas que nos hacemos hoy sobre el papel de la mujer en la religión, sobre la naturaleza de lo divino, sobre el camino hacia la iluminación, también se las hacían los primeros cristianos y tenían respuestas muy diferentes a las que se convirtieron en oficiales. La existencia de estos libros no invalida necesariamente la Biblia que conocemos, más bien, la enriquece y la contextualiza. Nos recuerda que la fe no es un monolito inamovible, sino una conversación vibrante y a veces conflictiva que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Nos muestra que la historia, especialmente la historia religiosa, a menudo es escrita por los vencedores. Entonces, ¿qué contenían estos libros que no querían que leyéramos? Contenían un Jesús que valoraba el conocimiento interior por encima de la fe ciega. Contenían a una María Magdalena como líder espiritual y apóstol principal. Contenían complejas historias sobre ángeles y el origen del mal. Contenían una visión de la espiritualidad donde lo femenino tenía un rol central y donde el reino de Dios no era un lugar lejano en el cielo, sino una realidad presente para ser descubierta dentro de nosotros mismos. Quizás no los eliminaron porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos para una estructura de poder que se estaba construyendo sobre la base de la autoridad, la jerarquía y un único camino hacia la salvación. Estos libros ofrecían caminos alternativos, fomentaban el cuestionamiento personal y empoderaban al individuo. Hoy, gracias a la arqueología y la erudición, podemos leer estos textos prohibidos. Podemos juzgar por nosotros mismos. Nos invitan a cuestionar, a explorar y a imaginar un pasado y quizás un futuro de la fe mucho más amplio y diverso
de lo que jamás nos contaron. La historia de los libros eliminados de la Biblia no es solo una curiosidad histórica, es un recordatorio de que siempre hay más de lo que se ve a simple vista y que las preguntas más importantes son a menudo las que nos han dicho que no debemos hacer. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia oculta. Si te fascina descubrir los secretos que el pasado no quiere revelar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchos más misterios por desentrañar. Nos vemos en el próximo video.